En este video miraremos una aplicación usando un sistema de ecuaciones, pero primero obtendremos el sistema de ecuaciones realizando regresión lineal. Aquí está lo que tenemos. Los Estados Unidos están comprando más agua envasada y menos bebida suave regular. La siguiente tabla muestra el consumo per cápita de ambas bebidas durante varios años. ¿Qué año predeciría que los Estados Unidos consumirán mucha agua envasada por año como bebida regular? Tan otra vez que puede ver, los galones de agua envasada comprada están aumentando, mientras los galones de bebida suave regular están disminuyendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar una regresión lineal en estos datos, así que avancemos y saquemos nuestras calculadoras gráficas. Recuerde, para ingresar los datos, haga el botón de estado y luego entrar, y si tiene algunos datos anteriores como yo, si va al inicio de la lista ya es claro, ingrese. Elimina toda la lista de una vez. Solo no haga borrar, borrará toda la columna. Tan claro, ingrese claros qué columna. Así que vamos a escribir por primera vez en nuestro año. Ahora, para el año 2000 utilizaremos el valor x de 0. 2001 será 1, y tanto. Tipo de agua para L2. Type in water for L2. Y bebida suave para L3. Ahora estamos listos para realizar la regresión lineal. También queremos almacenar la ecuación lineal en I1 y I2, así que tomaremos algunos pasos adicionales para hacerlo. Así que vamos a llegar al estado, pasar al cálculo. La opción 4 es Siemens la regresión lineal. Ahora la predeterminada será usar L1 y L2, así que vamos a dejar esto como está. Pero desde que queremos almacenar esta ecuación en I1 vamos a golpear bars, flecha a la derecha una vez ahí bars, hit enter, y entonces seleccione I1 para aceptar entrar de nuevo. Esto realizará la regresión lineal usando L1, y L2 y la almacenará en I1. También registre esto en nuestra presentación, por lo que llamaremos a para agua igual 1.64x más 16.68. Vuelva a la calculadora gráfica. Aviso si hacemos I1 la ecuación ya está allí. Ahora vamos a preformar una regresión lineal con L1 y L3. La manera que hacemos esto es ir a hacer el estado, pasar al cálculo, opción 4, otra vez. Ahora tenemos que decirle a la calculadora que use L1 y L3. La forma en la que hacemos es el 12º número 1. Eso llevará a L1 para nuestros valores x y entonces coma, segundo 3 trae L3. También queremos almacenar esto en I2, por lo tanto podremos coma, bars, pasar ahí bars tan flecha correcta una vez, hit enter. Desplácese hacia abajo I2 esta vez. Haga enter otra vez, y luego entrar una vez más. Aquí nuestra ecuación lineal para la cantidad de bebida suave consumida. Vamos adelante y registre eso en nuestra pantalla, así que llamaré a este para beber suave. Aviso tiene una pendiente negativa porque está disminuyendo. Bien, ese es el primer paso. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahora queremos saber cuándo y será igual a. Bien. Estos dos serán iguales cuando estos dos son iguales. Recuerde, hay varias formas de resolver un sistema de ecuaciones: gráficos, sustitución y eliminación. Vamos primero a verlo gráficamente porque eso es lo que pidieron hacer. De nuevo, aquí están las mismas ecuaciones de la pantalla anterior. Regresemos a nuestra calculadora gráfica. Recuerda, solucionar este gráfico. Queremos graficar ambas líneas en el mismo plano coordinado y buscar un punto de intersección. Aviso ya están en I1 y I2. Tenemos que ajustar nuestra ventana. Cambiemos nuestro I mínimo a 0, nuestro I máximo a 15, I mínimo a 0, y X máximo a 40. Vamos adelante y golpee gráfico. Esto aumenta, por lo que debe ser el modelo para el agua. Y este disminuye. Ese es el modelo de bebida suave. Las coordenadas de este punto representan la solución.
Vamos adelante y calcule eso. Si pulsamos el segundo rastreo, que es el menú de cálculo, opción 5 para intersección, ingrese 3 veces. Aquí tenemos el valor X y el valor Y de la solución. Vamos adelante y registre eso, y lo grabaré usando 2 lugares decimales. Entonces, el valor X fue 9.67, y el valor Y fue 32.55. Interpretemos estos resultados. Recuerde, X representa el número de años pasado el año 2000, así que piden en qué año el consumo de agua y bebidas regulares. Sería lo mismo que sería el año 2000 más nuestro X value. La interpretación de esto sería alguna vez en el año 2010. Recuerde, si X es 9, ¿qué sería durante todo el año 2009? Así que podemos pensar en redondear esto a 10, pero esencialmente tanto como mayor de 9 sería alguna vez en el año 2010. Segundo, el valor Y representa los galones de agua o bebidas suaves. En este caso, representa el mismo, ambos agua y bebidas blandas, porque es el momento en que el consumo de agua y el consumo de bebidas blandas es el mismo. Entonces, para resumir, podríamos decir en el año 2010, predeciríamos el consumo de agua embotellada y bebidas no alcohólicas regulares. Tanto aproximadamente 32.55 galones. ¿De acuerdo? Espero que haya ayudado a revisar cómo realizar la regresión lineal en la calculadora gráfica, y también cómo utilizar la tecnología para resolver un sistema de ecuaciones. Ahora, por supuesto, podríamos haber resuelto esto algebraicamente. Si queremos hacerlo, probablemente utilizaremos el método de sustitución. Queremos saber cuándo estos dos sí son iguales al otro. Así que podemos tomar esta expresión aquí, y sustituirla por Y y resolver la ecuación. Ese método fue cubierto en un video anterior. Gracias por ver, y espero que recicle esas botellas de plástico y, más importante, puede incluso comprar una botella de agua reutilizable.